Buenos días a todos y bendiciones. Hoy quiero comenzar compartiendo con ustedes acerca de un personaje que está en la escritura y que todos conocemos y se ha leído y se ha hablado mucho acerca de él, y es del rey David. El rey David hubo una ocasión en su vida donde él pudo ver la gloria de Dios, ver la bondad de Dios y ver cómo Dios lo llevaba a él de victoria en victoria y de triunfo en triunfo. Y en el Salmo 30, verso del 1 al 5, vemos que David comienza a glorificar a Dios, exaltar a Dios y a decirle a Dios todas las cosas que él había hecho por él. Una de las cosas fue que le libertó de sus enemigos. Otra de las cosas fue que le sanó de todas sus enfermedades y no dejó que su alma fuese al Seol. Le dio vida y le sacó aún del sepulcro. Él comienza a darle gracias a Dios por todas estas cosas y estaba en un tiempo de avivamiento, en un tiempo donde él podía ver a Dios moverse en su vida en una forma sobrenatural. Pero Dios quiso probar eso, y muchas veces Dios nos pasa por épocas y tiempos en nuestra vida donde Dios quiere probar tu amor, donde Dios quiere probar tu entrega, donde Dios quiere probar todo lo que tú dices de Dios en tu vida. Y Dios nos lleva a esos tiempos en donde Dios nos prueba, con el propósito de que nosotros podamos entender que solamente caminando de esa manera nosotros podemos seguir conociendo a Dios. Y después de David decir todas esas cosas, vemos en el verso 6 que Dios se aparta un poco de David. Y en el verso 6 él dice: en mi prosperidad dije yo, no seré jamás conmovido. Y esas fueron las confesiones de David. David dijo: ahora que estoy próspero, ahora que estoy bendecido, ahora sí que nadie me va a conmover. Y por un segundo o un momento se olvidó de Dios. Se olvidó de que Dios era el que lo sostenía. Se olvidó de que Dios era el que le había dado la victoria. Se olvidó de que Dios era el que lo estaba llevando de victoria en victoria y de triunfo en triunfo. Se olvidó que cuando él estaba delante de los filisteos y todas estas naciones que estaban en contra del pueblo de Israel, y él estaba peleando las batallas para ellos, se olvidó que quien le daba a él la victoria era Dios. No era él, era Dios. Y como nosotros hemos caído muchas veces en eso, en donde nos olvidamos que Dios es el que nos da la victoria, que estamos en pie por la pura misericordia de Dios, que estamos caminando porque Dios hoy decidió tener misericordia de nosotros y la extendió sobre nuestra vida. Y como el rey David cometió ese error de olvidarse y decir: jamás seré conmovido ahora que estoy próspero, muchas veces ese pensamiento viene a nuestra mente y a nuestro corazón. Y es triste, porque ahí es donde comienza la prueba, ahí es donde comienzan las situaciones, cuando nos olvidamos de Dios. Y Dios nos está llamando a que siempre le tengamos a Él de frente. Él es nuestra roca, Él es nuestro fundamento, Él es nuestro todo, Él es nuestra esperanza, Él es... Dios siempre. Nunca deje que ese pensamiento llegue a tu vida o tu corazón. Porque el decir: ahora en mi prosperidad nadie me conmoverá,
Así dijeron otras personas en la Biblia y vemos que sí fueron conmovidos. Vimos que sí, Dios los pasó por pruebas y dificultades. Si recuerda la historia de Job, Job fue un hombre que Dios le dio muchas cosas. Y un día el enemigo vino delante de Dios y le dijo: Job es así porque tú lo estás cuidando, porque tú tienes un cercado alrededor de él. Y Dios le dijo: ve, tiéntalo, pero no toques su alma. Y vemos cómo fue la prueba de Job. Perdió todo lo que tenía, todo lo que Dios le había dado. Pero lo lindo de Job fue que su confesión nunca cambió. Vemos en la vida de David que cuando él dijo: en mi prosperidad jamás seré conmovido. Después, unos capítulos antes, vemos en el Salmo 10, verso 1, que él dice: Señor, ¿dónde estás? En medio de mi prueba, ¿dónde tú estás? Y Dios por un momento, me imagino que lo dejó solo. Por un momento lo dejó para que él pudiese entender que su victoria venía de Dios, que sus bendiciones venían de Dios, que su prosperidad viene de Dios, y todo lo que nosotros tenemos en esta vida es porque Dios ha permitido que nosotros lo tengamos. Y vemos de que cuando David llegó a ese momento, él se preocupó porque se vio como que no tenía la cubierta de Dios. Y a veces vienen muchos enemigos y comenzamos nosotros a entrar en una época en nuestra vida donde nos complacemos con las cosas que están pasando. Y Dios no quiere eso. Nos complacemos y hacemos excusas, y cuando vemos que tenemos faltas en nuestra vida, entonces decimos: no, pero Dios entiende, Dios sabe. Y eso mismo le pasó al pueblo de Israel cuando iban a entrar a la tierra prometida. Y cuando más cerca a veces estamos de las bendiciones de Dios, el enemigo va a venir para impedir de que tú puedas obtener la bendición que Dios quiere que tú obtengas. Y en el libro de Deuteronomio, capítulo 7, versos 1 y 2, habían 7 naciones más poderosas y más fuertes que ellos. Y Dios le dio un mandato al pueblo de Israel. Y lo que le dijo fue: no tengan de ellas misericordia, ni hagan alianzas con ellas. 2 cosas les mandó a hacer: ni tengas misericordia de ellas. En otras palabras, cuando tú veas algo en tu vida, no digas: ay, pobrecito de mí. No, comienza a clamar a Dios para que Dios te ayude, para que Dios te fortalezca, para que Dios quite esa área de tu vida. Esa debilidad se puede convertir en una fortaleza en ti, como dijo el apóstol Pablo: soy fuerte cuando estoy débil. ¿Ve? Esas debilidades en tu vida, si tú clamas a Dios, se pueden convertir en tu fortaleza. Por eso fue que Dios le dijo al pueblo de Israel: no hagan alianzas con ella. No permitan que otros pensamientos vengan a sus mentes, porque eso les va a destruir. Eso les va a llevar a su ruina. Quiero dejar esto contigo, y es de que hay momentos en donde Dios nos va a prosperar. Dios quiere bendecirnos. Es el deseo de Dios y el anhelo de Dios de bendecir nuestra vida. Pero es para que nosotros seamos de bendición a otros, y para que nuestra vida y todo lo que Dios haga de victoria en victoria y de triunfo en triunfo. Esas palabras quiero dejarte hoy, para que en este día
tú sepas y entiendas de que sin Él nada podemos hacer. Que Dios te bendiga y nos vemos en el próximo video. Compártelo si esta palabra ha edificado tu vida. Bendiciones.